Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda Manuel Arredondo Aguilera. Soy alumno de la maestría en Administración Estratégica de la UVEC, la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El día de hoy vamos a hablar sobre el control estratégico y la cultura organizacional que corresponden a la actividad 4 del módulo de planeación y control estratégicos. Si bien, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a comenzar con una introducción, vamos a poner sobre la mesa lo que es el control estratégico. Posterior a eso, vamos a definir qué es el control estratégico, sus principales elementos del control estratégico. Aquí nos vamos a ir uno por uno, revisando cada uno de los elementos, analizándolo y definiéndolo. Factores relacionados con el control estratégico, ¿qué es la cultura organizacional y sus elementos? Vamos a compartir algunas conclusiones importantes sobre los temas vistos y por último, pero no menos importante, vamos a poner las referencias de dónde obtuvimos la información que estamos presentando a continuación. Bien, dependiendo del autor, sabemos que hay diferentes etapas de la planeación estratégica. Hay autores que lo definen en 5 etapas, otros en 3, pero principalmente podemos hablar de 3 etapas en la planeación estratégica. La primera es el tema de formulación de la estrategia. Aquí hablamos sobre analizar la visión, la misión, los valores de la organización, qué es lo que se quiere lograr. Después, en la etapa de implementación, se habla sobre los objetivos estratégicos, los objetivos tácticos, cómo vamos a estar desarrollando, implementando la estrategia día con día. Y por último, y no menos importante, el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es el control y evaluación de resultados. Según Quiroa 2022, ¿qué es el control estratégico? Ella lo define como es la fase del proceso administrativo que mide y evalúa el desempeño de una institución o empresa, con la finalidad de poder aplicar medidas del tipo correctivo. Hemos hablado que el control estratégico siempre va a ser la última etapa de la planeación estratégica, pero no por ella es la menos importante, ya que el control estratégico, como bien menciona Quiroa, va a ser la etapa donde vamos a medir y evaluar si lo que planeamos en un inicio, en la etapa de definición de la planeación, está siguiéndose y se está evaluando, se está midiendo de forma correcta. Es decir, lo que se propone va de acuerdo a lo que estamos viviendo día con día. ¿Cuáles son los elementos de control estratégico? Principalmente son 7 y son definiciones, importancia del control, fuentes de información para el control, criterios de evaluación, costos de control, tipos de control, síntomas y señales de control. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En tema de definiciones, la parte importante es definir qué es control, qué es lo que queremos controlar, si es un control estratégico, si es un control administrativo. En tema de mediciones, hablamos de las métricas, cómo lo vamos a medir, la metodología de medición. En tema de evaluación, hablamos cómo vamos a evaluar, hablamos de los criterios de evaluación, el control para revisar si estamos cumpliendo con los objetivos. ¿Por qué es importante el control? El control es muy importante. Hay diferentes formas de definir la importancia del control, pero principalmente yo lo pongo en 3 puntos. Uno, porque nos asegura el logro de objetivos. Dos, porque nos ayuda a determinar si se está efectuando el uso correcto de los recursos. Y el tercero, porque motiva al personal para alcanzar los objetivos. Es decir, si una persona conoce lo que tiene que lograr y lo va logrando día con día, paso a paso, eso lo va a motivar para poder seguir cumpliendo con los objetivos. Las fuentes de información para el control son muy importantes porque dependiendo de la información, de la fuente de donde nosotros obtengamos la información, nos va a ayudar a medir y evaluar si lo que estamos haciendo es correcto. Aquí hago un pequeño paréntesis, ya que es importante hacer énfasis en las fuentes de información, ya que desafortunadamente existen empresas que creen tener la información correcta y esa información resulta ser incorrecta y por lo tanto la estrategia fracasa. Según las fuentes de información, son 4, pueden ser por su origen, interno o externo, es decir,
si la información se genera interna a la empresa o es una información que nosotros obtenemos de otra empresa, de otra institución, de otra entidad gubernamental, entre otros. Según su procedencia, si es primaria o secundaria, es decir, una fuente primaria, es decir, la obtenemos nosotros, y una fuente secundaria puede ser un estudio, un análisis, un reporte. Por su carácter, si es pública o privada, hay información que es confidencial, que es privada de la empresa, y hay información pública que podemos obtener en diferentes fuentes bibliográficas, libros, documentos en línea, entre otros. Y finalmente, por su estado, si es real o es virtual. El elemento número 4 son los criterios de evaluación. Para la evaluación y los criterios de evaluación son importantes ya que nos van a ayudar a comparar nuestra empresa con otras instituciones y según el grado de innovación, de implementaciones tecnológicas, sus finanzas y su estrategia de mercadotecnia, entre otros. Algunas empresas definen que esos criterios son importantes ya que nos ayudan a revisar si la empresa es competitiva respecto a sus principales competidores o para sus clientes y para sus proveedores. El tema de los costos de control es importantísimo conocer cuál es el costo-beneficio de tener o implementar ciertos controles. Aquí también hago un ligero paréntesis ya que hay empresas que quieren tener todo controlado, pero todos esos controles conllevan un costo. Puede ser un costo económico, puede ser un costo en tiempo, puede ser un costo en personal. Y al final de cuentas, esos costos van a orillar a aumentar nuestros precios. Es decir, si yo produzco un producto y quiero tener controlado todo, todos esos controles van a influir en el precio final de mi producto, que si bien algunos clientes pueden estar dispuestos a pagarlo, hay clientes que definitivamente pueden decir que el precio es excesivo y se pueden ir por otros productos cuyos controles son más simples según lo que ellos quieren percibir o recibir y ellos pagan por esos productos. Es importante hacer nuevamente este énfasis en los costos de control, ya que si bien es perfecto controlarlo todo, pero hay que recibir si eso beneficia al cliente, beneficia a la empresa. Hay que hacer este análisis de costo-beneficio. El sexto elemento, los tipos de control, generalmente son tres, por su alcance, por sus métodos primarios y por su enfoque sistémico. Por su alcance son controles de la estrategia, de los factores externos de la organización y controles tácticos del día con día. Los métodos primarios, por ejemplo, son los mecanicistas. ¿A esto que se refiere? A las reglas y procedimientos para generar el control. Los controles orgánicos, que generalmente son descripciones de trabajo imprecisas, métodos informales para prevenir y corregir desviaciones. Los controles de mercado, que generalmente son, que tiene que ver con los precios, con el porcentaje de mercado, con las ventas, con los costos. Los controles financieros y contables, esto habla de indicadores como rentabilidad, productividad, liquidez, entre otros. Y el control de automatización tiene que ver con la implementación de actividades y procesos automatizados como dispositivos y procesos autorregulables que se pueden comunicar con otras máquinas, ¿no? Y por último, el enfoque sistémico. Cuando hablamos de un enfoque sistémico, hablamos de un proceso que tiene una entrada, una conversión y un resultado. Cuando hablamos del control en la entrada, hablamos de un control preventivo, es decir, anticipar los problemas, y hablamos de políticas y procedimientos principalmente. Cuando hablamos de un control de conversión, hablamos de resolver problemas conforme suceden, por ejemplo, y hay que estar supervisando los procesos. Y por último, pero no menos importante, es el control de resultados. Aquí hablamos de resolver los problemas después de que ocurren, hablando con los clientes, hablando con los usuarios, entre otros. Y por último, tenemos el elemento de síntomas y señales de control. Hay ciertos síntomas o señales que nos indican si existe un control o no existe control dentro de la organización o de la empresa. Y para ello es importante hacernos la pregunta, ¿a qué se deben los problemas de control? Principalmente los problemas de control se deben a una falta de dirección. Hablamos de una dirección que es poco estricta, hay ausencia de políticas, hay falta de estándares,
no hay revisiones periódicas, hay una falta de cultura empresarial enfocada a control. Y esto habla de problemas de motivación. Cuando vemos que las personas no están motivadas, quiere decir que algunos de los controles no están siendo efectivos o no hay control. Y limitaciones del personal. En ocasiones, cuando las personas no están capacitadas, no están entrenadas, no tienen las competencias, desafortunadamente, por mucho que pongamos controles, no se van a poder llevar a cabo. Por eso hablamos de síntomas y señales de control. Eh, Bien, y todo esto, ¿para qué nos sirve el control estratégico? Principalmente por tres motivos. El primero, como ya lo hemos visto en la importancia del control, en el elemento de importancia de control, es para verificar el cumplimiento de los objetivos, según los plazos y los tiempos establecidos. Nuevamente aquí hablamos de los costos, hablamos de los criterios de evaluación. Y aquí hay una frase muy importante y que creo que todo el mundo la conoce, que es: lo que no se mide, no se puede mejorar. La segunda parte, el segundo punto, perdón, es la administración de recursos para tratar de alcanzar el logro de los objetivos de manera que los recursos se utilicen de manera eficaz y eficiente. Aquí hablamos nuevamente del elemento de costos, donde buscamos ese costo-beneficio de implementar controles. Y el último punto es incentivar y motivar al personal para asumir el compromiso de cooperar para el cumplimiento de dichos objetivos. Aquí hablamos del elemento de síntomas de control, donde necesitamos que las personas se motiven y estén motivadas para el cumplimiento de los objetivos. Por último, en este tema de control estratégico, hay diferentes etapas de control estratégico según los autores, pero para Purcell 2021 nos señala que son 4 etapas de control estratégico. El primero es establecer los objetivos que se pretende alcanzar. Aquí hablamos nuevamente del elemento de definiciones, definición de qué queremos controlar, qué queremos alcanzar, qué queremos evaluar, qué queremos medir. La medición de resultados, es decir, si lo que se propuso está siendo lo que se está viviendo día con día. La evaluación, nuevamente hablamos del elemento de criterios de evaluación. Evaluación, definir si se están cumpliendo los objetivos, de lo contrario, analizar la causa. Y por último, tomar acciones correctivas en caso de no estar alcanzando los objetivos o, en caso contrario, acciones de reforzamiento. Pero hablábamos que independientemente de la planeación y el control, tenemos que hablar de la cultura organizacional, es decir, las personas que nos van a ayudar a cumplir con dichos objetivos. Y bien, ¿qué es cultura organizacional? Para Sordo 2022, la cultura organizacional es el conjunto de creencias, valores, ritos y prácticas compartidas que permiten a un grupo de personas enfocar todas sus actividades hacia una misma meta y como ayuda para el cumplimiento de los objetivos de las entidades correspondientes. Es decir, la cultura organizacional está basada en las personas. Entre mejor sea la cultura organizacional, la relación entre las personas, mejor será la implementación y el seguimiento de los objetivos de la empresa. Es decir, la planeación estratégica, la implementación de la estrategia y el control estratégico. Hay diferentes elementos principales de la cultura organizacional, según el autor, pero para Eslabón 2022 son 6 principales elementos de la cultura organizacional. El primer elemento, y considero también que es el más importante, son los valores. Es la esencia de la organización, es la forma en la que las personas van a actuar y se van a comportar. Es prácticamente lo que queremos que se logre y cómo se viva la empresa día con día. El segundo elemento habla de los fundadores y es una parte importantísima porque son quienes proponen las primeras soluciones a problemas de la empresa, definen los principios básicos y objetivos de la organización. El tercer elemento es la comunicación y consiste en la forma en la que se intercambia información de la empresa. Considero este elemento, voy a hacer un pequeño paréntesis para dar un ejemplo, ya que la comunicación es importantísima en una organización. Hemos visto organizaciones que su cultura no es buena
y por lo tanto el servicio y la experiencia que le dan al cliente no es la correcta y son empresas que van perdiendo mercado y en algunos casos llegan a quebrar, simple y sencillamente por no saberse comunicar entre las personas. El cuarto elemento de una cultura organizacional para Eslabón 2022 son los rituales, son las acciones rutinarias entre los miembros de la organización que se hacen de forma repetitiva y comunican valores clave. Por ejemplo, cuando se festeja al empleado del mes. Esto habla de un valor de compromiso, de liderazgo, de reconocimiento, de trabajo en equipo. Si se fijan, es un valor clave y el ritual es festejarlo mes con mes al empleado del mes. Los tabús son prohibiciones y temas sobre los cuales no se puede hablar o actuar en una organización. Y aquí un tabú, por ejemplo, es la vestimenta en los despachos de abogado, que generalmente es una vestimenta formal, con corbata, con traje, y que el tabú sería que un abogado llegara en chanclas, en short, en playera deportiva. Son los tabús, que son prohibiciones o temas que constituyen una organización. Y por último, tenemos el elemento que son los mitos, que son historias que explican el comportamiento o validan algunas de las prácticas actuales de la empresa. Transmiten un mensaje fuerte sobre lo que se valora. Ejemplo, es el nacimiento de las empresas. Todos estos mitos de cómo las organizaciones, cómo el fundador fue luchando contra corriente, creyó en su objetivo y logró ser o crear una empresa, ¿no? Todos hemos visto estos mitos de cómo las grandes empresas nacen con un fundador que luchó contra corriente, fue pionero, fue un líder y creó la organización. Y esos mitos se quedan por años y hay organizaciones de más de 100 años que todavía existe ese mito de cómo el fundador logró crear la empresa. Pues bien, con esto me gustaría concluir con 4 puntos importantes y el primero es definir cuáles son los elementos más importantes. Para mí los elementos más importantes son las fuentes de información. Repito, según la información de dónde la obtengamos, va a ser la información con la que vamos a tomar decisión y si es una información correcta, vamos a estar bien. Los criterios de evaluación, ¿qué es lo que queremos evaluar? O cómo nos queremos comparar con otras empresas. Y por último, y no menos importante, los costos. Los retos a la hora de implementar el control, considero que son la comunicación de la estrategia y sus controles. Hay empresas que no comunican la estrategia y por lo tanto no comunican cómo se va a controlar la estrategia y desafortunadamente de nada sirve una correcta planeación estratégica porque no se va a llevar a cabo. Otro reto importante es identificar a los líderes del seguimiento, es decir, quiénes van a ser las personas que se van a encargar de estar midiendo, evaluando y tomando acciones correctivas, ya que también en ocasiones hay empresas que al no definir un líder, pues la estrategia y la actividad se queda sin seguimiento y sin revisión. Y por último, es definir la medición, cómo se va a medir y cómo se va a evaluar la estrategia. El tercer punto que me gustaría concluir es la importancia de conocer las generaciones presentes en la empresa. ¿Por qué hablamos de la cultura organizacional? Actualmente hay empresas que tienen diferentes generaciones baby boomers, millennials, centennials, generaciones X, y es importante conocer las generaciones presentes en la empresa porque cada generación tiene paradigmas, ideologías y valores y es necesario para evitar conflictos. Un ejemplo muy claro es el uso de la tecnología, donde las generaciones, los baby boomers, no están tan adecuados al tema tecnológico y las nuevas generaciones prácticamente viven con la tecnología. Y es necesario entenderlo para poder definir cómo se va a implementar la estrategia y cómo va a interactuar cada una de las generaciones para el cumplimiento y el desarrollo, la medición y la evaluación de la estrategia. Y por último, es importante conocer si las personas se tratan bien entre sí, entre las empresas. Como comenzamos hablando de la cultura organizacional, de nada nos sirve tener una excelente planeación si no existe una cultura organizacional que nos lleve al cumplimiento de la estrategia. Entre mejor sea la relación de las personas, mejor será la implementación de la estrategia. Existen algunos mecanismos de evaluación de la cultura organizacional, como la evaluación 360, que nos ayuda a medir y evaluar si existe una correcta colaboración entre las personas y nos va a ayudar a tomar acciones correctivas para que las personas puedan trabajar en equipo y puedan implementar las estrategias de la mejor manera. Pues bueno, con esto concluimos esta actividad.
No me queda más que compartirles algunas referencias de donde se obtuvo la información y agradecer el tiempo por haber presenciado, escuchado esta presentación. Muchas gracias.